Muchísimas gracias al Ministerio de Justicia por esta invitación para participar de este taller con ustedes, en especial al Viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, a quien en su persona y la persona de la ministra agradezco una vez más a toda la institución por permitirme conversar con ustedes sobre esta temática, esta problemática que cada vez más es preocupante en nuestro país. Voy a abordar un tema muy específico que es el crimen organizado en general con algunas características, pero centrándome particularmente en lo que se refiere al crimen organizado que opera dentro de las penitenciarías en nuestro país, en el sistema penitenciario, pero sin agotar tampoco a todos los grupos, sino centrándome al primer comando de la capital, al PCC 1533 como se le conoce, ya que es uno de los principales grupos, uno de los grupos que ha crecido de manera sostenida en los últimos 10 años por lo menos, y que ha mostrado su poderío en distintos puntos de nuestro país, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. Abro un paréntesis y aquí insisto de que en el sistema penitenciario siempre existieron grupos, algunos con características muy particulares, ya que operaban únicamente al interior del penal, con funciones e ideas muy específicas. Muchos de estos desaparecieron con el transcurso del tiempo, aparecieron otros, pero sin embargo en los últimos años estamos ante la presencia del primer comando de la capital, que surgió en Brasil, se extendió en el sistema penitenciario brasileño, hoy está prácticamente en todas las penitenciarías, pero además tiene esta particularidad de que es transnacional y es intercontinental, porque además de operar en todos los países vecinos del Brasil, últimamente con mayor frecuencia e impacto incluso en Argentina, Uruguay, que son los últimos países en los cuales se tiene conocimiento de su presencia, también está en España, está en Inglaterra, incluso en Oriente Próximo y algunos países asiáticos se tienen noticias de su presencia. Entonces, esa es la razón o una de las razones por las cuales voy a presentarles mayormente informaciones, ideas, reflexiones en torno al primer comando de la capital como el principal grupo armado, grupo criminal que opera en nuestro país, tanto fuera como dentro de los muros de las penitenciarías paraguayas, ¿no? Y aquí es importante reconocer y destacar que el impacto del crimen organizado en las dinámicas locales y regionales, así como en las relaciones políticas y sociales de los países y las comunidades, por lo que es un tema importante, es un tema que debe ser abordado, ¿no? Asimismo, se han venido adoptando distintas medidas administrativas y legislativas con la intención de frenar su avance, ¿no? Y esta idea de frenar, de combate, de control o de desarticulación al crimen organizado incluso aparece en el programa de gobierno del actual presidente de la República y ciertamente es uno de sus principales retos, ¿no? A pesar de esta recurrencia y de esta forma de decir que es uno de los principales retos de la seguridad pública en nuestro país, existen escasos documentos académicos, incluso públicos, ¿no?, que hablen de cuáles son estos grupos específicamente, qué características tienen, los rubros que están explotando y que determinen de una manera precisa los daños económicos, políticos y sociales de la presencia de los mismos en distintos niveles, ¿no? A la par a este relato y a esta falta de estudio académico acabado de la presencia de los grupos y sus impactos, vemos que la capacidad de los mismos ha ido aumentando, su poder bélico, ¿no?, realizando acciones de manera impune en gran parte de nuestro territorio que implicaron en algunos casos la paralización de ciudades, capitales departamentales, inmovilizando o tomado a toda una unidad policial, dejando al descubierto de esta manera
que las políticas anunciadas para controlarlos no han tenido efecto ni han podido incidir para disminuir el poder de intervención de estos grupos, ¿no? Y aquí vamos a una fecha, el 15 de junio del 2016, en donde emerge en la escena pública, política, el PSC con la ejecución de Jorge Rafat Toumani, ¿no? Descrito por los organismos de seguridad como un capo mafioso de frontera, y que igualmente, conforme a los informes tanto paraguayos como brasileños, ejercía un monopolio de los negocios ilícitos en Pedro Juan Caballero, que es una ruta y zona estratégicas para el ingreso de marihuana, cocaína, cigarrillos y otros productos al mercado brasileño, ¿no? Según estos informes, Rafat cobraba una especie de impuesto, ¿no?, que rondaba el 5% del valor de la mercadería a todos quienes operaban esa plaza comercial, que según sus manifestaciones y expresiones estaban bajo su control, bajo su poder, ¿no? Se tienen noticias incluso que llegó a prohibir el negocio lícito de quienes no le pagaban esta especie de impuesto, ¿no? En las palabras de José Carlos Acevedo, entonces intendente Pedro Juan Caballero, esta ejecución de Rafat fue un operativo grande y caro, ya que implicó la movilización de una gran logística, una gran infraestructura, y finalmente hoy sabemos que participaron tanto el PSC como el Comando Vermelho en la ejecución de este importante líder del control de los negocios ilícitos en la zona, ¿no? Este atentado acaparó la atención pública por varios días y generó críticas nuevamente a esta política de seguridad, ya que visibilizó de que no estaba teniendo este impacto de disminuir ni impactar negativamente en la acción de estos grupos, ¿no? Ya como les decía, fue una acción conjunta del PSC, el Comando Vermelho, incluso se habló de que Jarvis Jiménez Pavão también había participado. Él, cuando eso, estaba preso en la agrupación especializada, y nuevamente se ponía en el tapete de que las penitenciarías son centros de gestión de control del crimen organizado por la connivencia entre elementos de este grupo y algunos agentes del sistema penitenciario desleales o quienes colaboran de una manera sistemática con estas personas, ¿no? También se demostró, decía un importante político de la zona, ¿no?, de que el crimen organizado tiene más poder de fuego y estructura que la propia Policía Nacional, porque efectivamente paralizó ejecutó su plan sin que nadie le moleste, ¿no? En abril del 2017, es decir, 10 meses después de la ejecución de Rafat, se realiza un atraco de película, según las descripciones de los medios de comunicación internacionales, en Ciudad del Este, conocido como el asalto a la bóveda de Prosegur, donde se robaron millones de dólares, ¿no? La dimensión del ataque alertó al otro lado de la frontera, en Brasil, y la Policía Federativa del Brasil desplegó patrullas por tierra, embarcación e incluso aviones para evitar que los ladrones escapasen por agua. Y ciertamente los únicos detenidos inmediatamente después de este acto se fueron atrapados, ¿no?, por la policía brasileña. La policía paraguaya, según las imágenes que recorrieron en las redes sociales y se difundieron en los medios de comunicación, admitieron que no podían ni tenían el poder de enfrentarlos, y por tanto directamente dejaron que los del PSC realicen sus acciones y efectivamente se concrete ese plan, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar de que efectivamente el PSC tiene poder de acción. Luego recordarán lo que pasó en la penitenciaría de San Pedro, lo que pasó en enero de este año en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, con lo que vemos que efectivamente estamos ante la presencia de un grupo que domina el territorio, que domina la escena tanto nacional e internacional, y fuera y dentro de nuestro sistema penitenciario, ¿no? Y aquí quiero ya pasar directamente, porque el tiempo es muy corto, ¿no? Hablar un poco más profundo del PSC, ¿no?
y hoy tal vez sea el mayor grupo armado ilegal o criminal que opera en nuestro país por la cantidad de personas, infraestructura, capital y armas que moviliza, así como el volumen de dinero que genera las actividades en las que está involucrado, ¿no? El PCC es una compleja estructura criminal paulista nacida a principios de los años 90 en una penitenciaría estatal del interior del estado, en Taubaté específicamente, y diseminado actualmente en presidios de los 27 estados del Brasil, algunos bajo su control absoluto, imponiendo sus reglas tanto fuera como dentro de los muros, y que tiene como uno de sus principales objetivos, y esto es muy importante recordar, el progreso material de sus miembros a través del crimen. Es decir, el PCC es una asociación de personas, de criminosos, como dicen ellos, que buscan su progreso material, ganar dinero, salir de la pobreza, ¿no? Y usan el lema de paz, justicia, libertad, igualdad y unión entre los criminales, porque la guerra es contra el sistema estatal, ¿no? En esta definición y en estas caracterizaciones coinciden la totalidad de autores que vienen estudiando al PCC desde distintas perspectivas, ¿no? No se puede afirmar, dicen los autores, en qué fecha nació exactamente, pero sí, efectivamente tenemos esa noticia, y que a partir del nacimiento en esta penitenciaría como un grupo penitenciario para protección de los derechos de los presos fue extendiéndose fuera de los muros. Y esto es muy importante, ¿no? El origen del PCC es el abuso del Estado, es la falta del cumplimiento de los derechos de los detenidos, de las personas privadas de libertad, porque el sistema penitenciario brasileño en ese momento no les garantizaba ningún tipo de bienestar, de derecho, ni les garantizaba la vida, ¿no? 25 años después, hoy el PCC se extendió en distintas partes del mundo y según el Ministerio Público Federal, hoy emplea de manera directa, ¿no?, a cerca de 3 millones de personas en sus distintos negocios, ¿no? Esta es una estimación que ya se había hecho en el año 2018 y que tendrían cerca de 30.000 integrantes bautizados en todos los estados de la federación, sin contar lo que están bautizados y en activo en las distintas penitenciarías de los estados vecinos, ¿no? Entonces, nació y se fortaleció en los presidios con un discurso de reivindicación de derechos de los presos por las malas condiciones del cumplimiento y extendió sus dominios en los barrios de donde provienen o habitan sus miembros, las quebradas como le llaman, y en los países de producción de la materia prima de su negocio, la marihuana, la cocaína, y principalmente en Paraguay y Bolivia, ¿no? ¿Para qué vinieron al Paraguay? Para desplazar a los intermediarios de la marihuana, ¿no? Y con eso quieren controlar la ruta y el proceso de todo el sistema productivo. El cultivo, el traslado, la venta al minorista en Sao Paulo, ¿no? Y por eso también es tan importante la presencia del PCC en el sistema penitenciario. Porque cuando ingresa un hermano, como se identifican, puedan ser recibidos y pueda ser controlado, contenido, para que el sistema estatal, para que el abuso del sistema estatal no les cause más daño de aquello que la condición de preso o de detenido le da, ¿no? Entonces, el PCC es un grupo que según qué autor leamos, lo van a definir solamente como grupo criminal o incluso como facción, como hermandad, porque tiene esta característica doble de luchar por los derechos de los internos y a la vez dedicarse a ganar dinero. Entonces esta es la complejidad de la naturaleza de esta asociación, de esta nucleación, porque se aprovecha de la debilidad estatal, se aprovecha del abuso estatal, se aprovecha de la violencia que hay al interior de las penitenciarías para fortalecer su discurso de que los presos necesitan unirse para protegerse de estos abusos, ¿no? Y allí se refuerza y se renueva este discurso primigenio de su nacimiento. Los presos necesitamos organizarnos, los presos necesitamos fortalecernos porque el enemigo es el Estado, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias tremendas para la gestión del sistema penitenciario y porque se constituyen como gestores del dominio y de las condiciones de vida
del interior, ¿no? Muchas veces hay imprecisiones de cuántos son y es una gran duda que se tiene, cuántos son. Y es muy difícil de saber porque en ocasiones incluso vivir en un pabellón dominado o un pabellón PCC ya te lleva a ser visto, estigmatizado como parte del PCC, ¿no? Entonces, sintéticamente, es recordar que los grupos criminales que operan hoy en nuestro país son varios. El mayor es el primer comando de la capital, el PCC, que actúa tanto dentro como fuera de la penitenciaría. Es una hermandad, funciona como una hermandad, como una forma de protección a los presos, pero también como un gran grupo transnacional que se dedica a todos los rubros ilícitos con fines de ganar dinero, ¿no? Y por otro lado, que aprovecha la debilidad, la fragilidad del Estado o el abuso de los agentes penitenciarios para fortalecer su discurso y ganar adeptos. Entonces, la fragilidad de nuestro Estado, del Estado paraguayo, es el motor de fuerza que les va a dar para seguir fortaleciéndose al interior de nuestras penitenciarias. Es un tema que debemos seguir discutiendo, debemos seguir trabajando y quien como ustedes que tienen y están en el día a día recolectando información, escuchando datos para poder conocer, describir y diagnosticar la dimensión real de este fenómeno. Les decía al inicio que una necesidad que tenemos es conocer con precisión a los grupos armados que operan hoy en nuestro país, que esa es una deuda que tenemos porque una política pública, penitenciaria o no, lo podemos hacer a partir de datos empíricos, a partir de datos de la realidad, porque es la única manera de poder abordar la problemática de una forma acabada y que garantice por lo menos un camino adecuado para la resolución de estos complejos problemas. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá les haya sido útil esta pequeña reflexión.